Continuamos en Habla el Pueblo en este debate sobre neoliberalismo. A propósito de los errores del sistema, vayamos a la página 261 del libro Pastillas para levantar la moral. Un pensamiento muy interesante que nos hace reflexionar. A veces podemos aprender más de los errores de un hombre que de sus virtudes. Muy bien, vamos hablando de crisis del neoliberalismo. Los lecheros también están en crisis. Conozca detalles de esto en el siguiente informe. Adelante. Del Perú, Javier Valera, advirtió que el aumento de los precios internacionales del trigo, el maíz y la soya ha generado que los productores de leche pierdan alrededor de 90 millones de soles entre junio y agosto. Explicó que el costo de producción se ha incrementado en 20% en los meses mencionados y se habrían afectado a más de 100.000 productores en todo el país. Señaló que están solicitando un incremento de 20 céntimos por kilo de leche que les pagan los industriales. Cabe precisar que las empresas compran a $1,08 el kilo, lo que equivale a 40 centavos de dólar, mientras que en la región el promedio es de 55 centavos de dólar. Según el representante del gremio, este incremento no tendría ningún impacto con el consumidor final. Aseguró que en lo que va del presente año, las empresas ya han subido en 40 céntimos el tarro de leche. Bien, habíamos dejado sentada una pregunta. ¿Será capitalista el doctor Héctor Vargas Aya? ¿Comunista? ¿Qué nos dice? No, ni comunista, ni capitalista, ni neoliberalista, ni 8 cuartos. Yo soy cooperativista. Ajá, caramba. Cooperativista. Esa es la doctrina que ojalá alguna vez se pueda implantar en el país. El kibutz es un nombre griego, es una expresión griega que quiere decir grupo. Y los kibutzim es el plural del kibutz. Entonces, este sistema la ha convertido en poquísimo tiempo, porque la República de Israel es del año 45. Imagínense ustedes, del año 45. Y en poco tiempo, en 60 años, se ha convertido en un país desarrollado solamente sobre la base del cooperativismo. El cooperativismo, los kibutzim son los que producen y el moshab son los que comercializan. Pero todo, ¿qué quiere decir kibutz? Grupo. Son grupos de trabajo donde no existe la competencia por el lucro. Ahí no hay lucro, no hay supervivencia, pero viven bien. Y son países, no son ricos, pero sí desarrollados. Porque hay que decir a los ciudadanos, no es sinónimo de desarrollo la riqueza. Uno puede tener millones y puede ser un burro cargado de plata. Un estúpido, como tantos estúpidos que hay en nuestra sociedad. El desarrollo es intelectual, cultural, cívico y de buen vivir, hombre sano, mental y corporalmente. Y ese es Israel. En Israel se da un fenómeno raro. Cuando los israelíes salen de su país, se convierten en neoliberales y vienen a explotarnos a nosotros porque encuentran en el mercado el caldo de cultivo propio para eso. Pero cuando regresan a su país, son cooperativistas 100%. Yo soy cooperativista. Bien, doctor. Una aclaración hecha que el público ya se estaba preguntando, lo ha hecho el doctor Héctor Vargas Aya. A propósito del debate de ayer, a través de los correos electrónicos que conoce el doctor, mucha gente tenía esa sensación. ¿Es capitalista? ¿No es capitalista? No. La respuesta está dada. Julio Heredia con el comentario, teléfonos abiertos. Sí, yo creo que estamos todos de acuerdo en que el capitalismo, tal cual está planteado, no puede en realidad tener una larga sobrevivencia, ¿no? Porque ni siquiera en aquellos países donde triunfalmente vino manifestándose, pues da satisfacciones en este momento, ¿no? Pero es verdad que hay personas intelectuales que han tenido una actitud defensora del liberalismo en sus extremos, es decir, de esto que llamamos neoliberalismo, y tenía razón un oyente que curiosamente, un intelectual de la talla de Vargas Llosa, efectivamente milita en eso, o militaba, porque de pronto Mario puede que haya cambiado en los últimos tiempos, ¿no? Por ejemplo, en Francia, en el terreno de la cultura, y esto aplicado por gobiernos de derecha en Francia, no necesariamente de izquierda, hay lo que se llama la excepción francesa,
¿Qué quería decir la excepción francesa? Que, por ejemplo, la música francesa y el cine francés debían tener un espacio de predilección garantizado por el Estado en los medios franceses, porque sobre todo la competencia del cine hollywoodense pues amenazaba un cine que intelectualmente es tan creativo como el cine francés. Entonces se da una ley, una disposición por la cual se debe en un determinado porcentaje limitar la exhibición de películas que no sean francesas. Eso escandalizó a Vargas Llosa, por ejemplo, ¿no? Y escribió un artículo en contra de la llamada excepción francesa. Pero bueno, si esto se ha aplicado en un país tan desarrollado y donde el capitalismo ha sentado también sus reales, creo que vale la metáfora, como Francia, pues qué tanto mejor que aplicarlo en un país como el Perú, que es un país que está todavía incipientemente desarrollado, ¿no? Bien. El público televidente en la línea telefónica. Muy buenas noches, adelante. Señor Romero, muy buenas noches y su digna agrupación de panelistas que se encuentran. Muy complacido de su programa. Bienvenido al programa. En relación a la pregunta de esta noche, quiero contribuir y compartir algo que hasta el momento no se ha dicho. Me refiero a que si sus panelistas tuvieran el conocimiento de última generación, que podríamos llamarlo así, no tendríamos todavía hasta este momento algo de incierto acerca de qué manera se puede contrarrestar el neoliberalismo, que muy justamente y oportunamente lo tienen programado. Me refiero a que radicalmente, contundentemente, el Supremo nos hace llegar en su último evangelio, que data más o menos del orden de 30, 40 años que tiene ya vigencia, pero que mucha gente y muchas instituciones desconocen. Si los políticos tuvieran conocimiento acerca de esta, que hace 20 siglos el maestro lo denominó como el consolador, el paráclito, a que se refiere, y que eso está inserto en el Apocalipsis 14:6, lo menciona como evangelio eterno, y que eso se está materializando. Si conocieran el contenido de ello, otra cosa sería el desarrollo de este programa, que vale la pena tocarla porque nos conviene a la gran mayoría mundial, no solamente nacional, porque tendríamos una lucidez mucho más profunda para poder tener una convivencia y un qué hacer para el futuro. Porque dice así: la tierra muy pronto entrará al milenio de paz, una paz nacida de los humildes, de los explotados. El capitalismo jamás pensó en dar al mundo una paz eterna y sincera. No pudo ni podrá, porque sirve a dos señores. Correcto. Sirve a dos. Muchas gracias. Nosotros estamos satisfechos porque usted nos ha dado el conocimiento y la luz, amigo. De eso estamos satisfechos, que nos haya dado ese bálsamo de iluminación. Vamos con el siguiente participante. Buenas noches. Sí, buenas noches. Bienvenida. Gracias. Quería felicitar, por cierto, al programa, ¿no?, que es muy interesante. Gracias. Y a la señorita relatora, que de las noticias, qué voz tan agradable, qué buena dicción tiene, qué diferencia con los otros programas tan estridentes. Cuando esa señorita tiene una voz tan agradable que da gusto escuchar las noticias a las 11 del 11. Correcto, bueno, gracias. respecto a la pregunta, el capitalismo, hasta donde yo sé, si me pueden corregir, por favor, se inició con la aparición de la invención de la máquina a vapor, y apareció simultáneamente la sociedad industrializada con el capitalismo. Tiene ya 200 años, casi gobernando casi sobre todo el mundo, y en 200 años los resultados son desastrosos, ¿no? El Perú es una muestra, pero es válido para la mayoría de los países, con excepciones, ¿no? 30% de personas con anemia, tuberculosis avanzada, los cerros llenos de casas precarias, hambre, es decir, millones de empresas privadas quiebran,
de numerosas maneras, pequeñas, medianas y grandes. Sin embargo, solo se menciona que la única empresa que quiebra y que es mala y que tiene todos los errores posibles son las empresas administradas por el Estado. El capitalismo parece ser casi como una iglesia que tiene dogmas, y el dogma dice cree sin preguntar. Y la virtud del ser humano es que precisamente pregunta, y por eso la ciencia está tan avanzada. Entonces, cuando el capitalista dice que el sistema capitalista dice que no hay otro camino, entonces pues es algo pues absurdo, porque no estamos en una iglesia, no es una religión, pero se porta como tal. Aquel que discrepa de su forma de pensar o de sus dogmas, le espera la hoguera. Literalmente no se ve la hoguera, por cierto, pero hay del que se atreva a enfrentarse a ese sistema, arriesga su propia vida y es muy evidente, ¿no? Entonces yo pienso que el capitalismo condena prácticamente a morir de hambre a millones de seres humanos, y todo eso también es propicio para la prostitución, la delincuencia, las bandas organizadas, el pandillaje en todas las ciudades supuestamente desarrolladas también. Entonces, muy valioso. Tiene que haber otra guía. Sí, muy valioso su aporte, señorita. Estamos muy agradecidos. Deberíamos tenerla acá en el panel también, porque nos ha descrito realmente el tema del capitalismo, el mundo, cómo se ha contaminado, cuántos suicidios, estrés, mala salud, no hay salud mental, crisis cíclicas y guerras que se ha generado a través de un mal concepto del capitalismo.